Hola, mi nombre es Victoria Patricia. En este video hablaré sobre la teología. La palabra teología está compuesta por dos términos: teo, que significa Dios, y logo, que significa palabra, es decir, palabra de Dios. La teología es una ciencia que tiene como objeto de estudio a Dios, pero esta no posee comprobaciones científicas, razones por las cuales es considerada una ciencia subalterna, que nos permite conocer con claridad a Dios y a sus atributos, aclarando que esta ciencia se basa en la fe. La teología además presenta dogmas, que son entendidos como una verdad revelada por Dios y propuesta por la Iglesia para ser creída por los fieles. Además, el dogma es un objeto de la fe divina y católica que es dada por Dios a los hombres, siendo esto algo sobrenatural, razones por las cuales si vamos en contra de ello estamos cometiendo pecados. Por ende, la existencia de estos dogmas nos hacen creer en Dios y jamás dudar de él. Ya que hablamos de la verdad, ¿qué es la verdad? La verdad es un valor vinculado con la honestidad que implica la actitud de mantener durante toda nuestra vida la veracidad, tanto en nuestras palabras como en nuestras acciones. Pero la verdad no es algo absoluto y sí es algo relativo. Por esta razón, si hoy tengo que nombrar una verdad inmutable, lo nombraría Dios, porque solamente Él es inmutable. Él es la verdad. Pero esto no significa que debemos andar por el mundo diciendo mentiras, sino que debemos tratar de ser sinceros con nosotros mismos, diciendo siempre nuestras verdades, porque decir mentira no nos traerá nada a cambio y mucho menos podremos vivir en paz. ¿Qué es vivir en paz? Vivir en paz es vivir armoniosamente con el mundo, con los seres que nos rodean y con nosotros mismos, estando tranquilos con nuestra conciencia, sabiendo que estamos dando lo mejor de nosotros siempre. Pero nos preguntamos, ¿es posible vivir en paz? Sí, sin lugar a duda es posible, pero no es una tarea fácil, requiere aprender a vivir así, pero claramente vale la pena intentarlo. Ahora hablaremos sobre la revelación divina. Sabiendo que revelar es mostrar algo, Dios se revela a los hombres en un acto de amor. ¿Por qué en un acto de amor? Porque Él se muestra sin pedir algo a cambio, simplemente por bondad. ¿Cómo lo hace? Mediante revelaciones naturales y sobrenaturales. Las revelaciones naturales hacen referencia a la revelación de Dios sobre la naturaleza, el universo, mientras que las revelaciones sobrenaturales son aquellas que pueden obtenerse mediante obras y palabras descritas en las Sagradas Escrituras, es decir, la Biblia. La palabra Biblia deriva del griego, es el plural de biblón, que significa libro. Esta además es conocida como una biblioteca sagrada, donde se encuentran plasmados los mensajes de Dios a los hombres. Las Sagradas Escrituras son palabras de Dios que los hombres escriben mediante inspiraciones sobrenaturales divinas, ejercidas por el Espíritu Santo, escribiendo así todo aquello que Dios quiere que sea transmitido a sus fieles. Para que estos escritos sean considerados sagrados deben ser canonizados, es decir, se debe declarar autoritativamente que son inspiraciones del Espíritu Santo y de esta forma se hará parte de las Sagradas Escrituras. La Biblia posee diversos aspectos, pero además posee una determinada integridad, ya que Dios logró plasmar todo lo que quería en ella. Es por eso que todo lo escrito debe ser considerado una verdad, como así también es importante que sea leída e interpretada con el mismo espíritu que fue escrita, buscando siempre comprender el mensaje de las palabras. La sagrada tradición también hace parte de la revelación de Dios. Su objetivo es mantener viva, íntegra y transmitir de generación en generación el mensaje de salvación dejado por Dios. Las sagradas escrituras y la sagrada tradición emanan de una misma fuente y buscan un mismo fin, es decir, buscan la salvación del hombre, constituyendo así la revelación divina. Por ende, aquí aparece el magisterio que está en constante servicio de la revelación divina, enseñando, conservando y transmitiendo a los fieles todo lo que dejó Dios. Los hombres podemos distinguirnos de otras criaturas por el hecho de ser seres racionales, es decir, hacer uso de la razón para conocer y juzgar, pero además estamos formados por una parte física y una espiritual. Por ende, el razonamiento que poseemos nos permite relacionarnos con Dios.
ser conscientes de su existencia y su importancia y de su valor, mientras que la parte espiritual nos permite sentirlo, como así también el razonamiento nos permite relacionarnos con el mundo que nos rodea, un mundo que fue creado por Dios desde el más mínimo detalle. Por estas razones, Dios pone al hombre como un fin relativo del mundo, sabiendo que tendrá la capacidad de poner orden a éste, haciendo uso de su inteligencia, buscando la unidad divina y sobre todo el encuentro con Dios. El hombre además es el encargado de conducir las cosas hasta Dios, ya que posee un cierto grado de perfección, por ser imagen y semejanza de Dios, ocupando así un lugar intermedio entre las sustancias corporales y espirituales. Por estas razones, Dios nos escogió a nosotros para que seamos partícipes de su amor, con el fin de que lo adoremos, amemos y siempre caminemos hacia Él. Dios es tan bondadoso que crea la tierra y el universo para que otros puedan disfrutar de su amor y su perfección. Si bien existen otras hipótesis de la creación, por ejemplo, el dualismo sostiene la existencia de dos principios supremos de los cuales se origina toda la realidad, como ser el amor y el odio. En cambio, el materialismo sostiene que todas las cosas dependen de la materia para existir, es decir, del agua, el aire y los átomos. Y el panteísmo niega la distinción de Dios y el mundo, sosteniendo que son lo mismo. Pero nosotros los fieles creemos que Dios creó el universo, dejando de más a disposición de los hombres los recursos necesarios para tener una vida plena y así llegar a Él en perfección. Es decir, a través de estas providencias, Dios hace cumplir su voluntad, buscando que el hombre lo encuentre. Es por esto que Dios gobierna el mundo, con el fin de que su plan se cumpla, es decir, que el camino trazado con amor infinito sea cumplido. Pero muchas veces en este camino existen diferentes obstáculos y tratamos de atravesarlos solos, sin tener presente la ayuda de Dios, y no lo logramos. Por eso cada vez que se nos presenten problemas debemos recurrir a Él, sabiendo que quizás no los va a solucionar, pero nos dará fuerza y posibilidades de lograrlo. Pero jamás debemos pensar que los planes de Dios están desordenados, porque Él lo hace todo con un determinado fin. ¿De qué me sirve saber el lugar que tengo en el mundo? Saber mi lugar en el mundo me permitirá saber para qué vine, con qué propósito Dios me envió y cuál es mi misión de vida. Por esa razón, día a día tenemos que valorar la misión encomendada por Dios, seguir sus pasos y confiar plenamente en Él, porque este Dios hizo cosas aún más magníficas por nosotros, como por ejemplo enviar a su Hijo para perdonar nuestros pecados en la cruz y resucitar al tercer día, siendo esta una prueba digna de su amor hacia nosotros, despertando la esperanza, demostrándonos que Jesús sí está vivo.